Un gasto pendejo es cuando compras algo que no necesitas y que no te alcanza. ¿Qué tiene que ver con este video? La verdad, nada, pero quería compartírselos para sus finanzas personales. Hoy vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a estar ocupando lo que es formato condicional y algunas fórmulas de Excel que pues, son de lo más útil. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace para que descarguen este archivo y lo pueden realizar también. Aquí tenemos una lista de lo que tenemos que hacer. El primer punto es aplicar formato condicional a las calificaciones. Bueno, aquí tenemos una tabla de datos donde viene la fecha de la encuesta, los números de días, servicios, cómo es la calificación del servicio, si es bueno, regular o malo, número de mesas, número de personas, estrato y consumo en miles. Aquí para el primer punto nos pide que apliquemos formato condicional de acuerdo a lo siguiente. Si es una calificación mala, le vamos a poner un fondo rojo. Si es una calificación regular, un fondo amarillo. Y si es una calificación buena, un fondo verde. Bueno, entonces aquí vamos a aplicar un formato condicional. Nos situamos en la primera celda de donde viene el servicio. Presionamos Control Shift y hacia abajo para seleccionar toda la columna. Nos vamos aquí a inicio, en estilos damos clic en formato condicional y damos clic en nueva regla. Después damos clic en donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y presionamos un texto en específico. Nos dice que a la calificación que sea mala, vamos a escribir malo, le vamos a aplicar un fondo color rojo. Entonces le ponemos rojo, aceptar, aceptar y ya. Vemos que aquí la calificación mala o todo lo que tiene escrito malo se nos puso un relleno color rojo. Ahora vamos con el regular. Nos dice que para la calificación regular le vamos a aplicar un fondo color amarillo. Nos vamos igual a inicio, nos vamos a la parte de estilos, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico y escribimos regular. Recuerden, si el texto en las celdas está en mayúsculas, aquí se debe escribir en mayúsculas. Le vamos a aplicar un formato que sea un relleno color amarillo. Le damos clic en aceptar y ya tenemos toda la calificación que sea regular, nos las puso de amarillo. Y ahora falta la calificación buena. Hacemos lo mismo, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto en específico y escribimos bueno. Le vamos a aplicar un formato que sea un relleno color verde. Clic en aceptar y listo. Ahora, ¿qué pasa? Para checar bien si lo hicimos correcto, vamos a cambiarle aquí de bueno, vamos a escribirle malo y automáticamente se nos cambia el color de relleno. Entonces el primer punto ya lo hemos hecho bien, ya lo tenemos. Vamos a ponerle aquí que ya lo hemos hecho bien. El segundo punto es aplicar formato condicional escalas de color a los valores de las columnas de consumos de miles. Nos vamos a nuestra tabla, aquí está la columna de consumos de miles. Vamos a seleccionar toda la columna, Control Shift hacia abajo y nos vamos igual a inicio, estilos y formato condicional. Nos pide que sea una escala de color, en este caso yo voy a aplicar la segunda y ya, automáticamente tenemos nuestro formato condicional y aquí lo que nos indica es que el color rojo es el precio más alto o el consumo en miles más alto, mientras que el color verde es el más bajo. Entonces aquí vamos a poner que ya el segundo punto lo hemos hecho. El tercer punto es cuántas encuestas se realizaron. Aquí vamos a escribir aquí al lado el número de encuestas. Y para saber esto vamos a ocupar una función que se llama contar. Entonces aquí adelante escribimos igual y aquí hay dos formas de hacerlo. Una es después de escribir igual, pues escribimos contar y ya nos aparece la fórmula. Y aquí dice contar el número de celdas que contienen de un rango que contiene números. Aquí es muy importante cuando usamos la función contar, vamos a utilizar columnas o celdas donde haya datos cuantificables, es decir, donde haya números. Podemos hacer esta opción o igual escribir igual y nos vamos aquí donde dice fx, escribimos contar y aquí vemos que nos aparece, damos doble clic y nos aparece cuenta el número de celdas de un rango que contengan específicamente números. Entonces aquí borramos eso y vamos a seleccionar cualquiera de las columnas. En este caso vamos a utilizar la de status, tiene números
seleccionamos toda, control shift hacia abajo, damos clic en aceptar. Aquí podemos ver que ya nos arroja el total, damos clic y ya nos aparece que el número de encuestas realizadas fueron 50 y así de rápido hacemos un conteo. Entonces nos vamos a nuestras instrucciones y le damos que ya lo hemos realizado. Este punto ya lo terminamos. El cuarto punto, ¿cuántas personas calificaron el servicio como bueno? Aquí vamos a utilizar lo que es la función contar si. Nos vamos a nuestra tabla y aquí abajo ponemos calificación bueno. Calificación bueno. Aquí vamos a ocupar la fórmula contar si. Entonces escribimos igual, escribimos contar, aquí está la fórmula contar si. Y aquí nos aparece que en contar si vamos a seleccionar un rango y después agregar un criterio. Aquí vamos a seleccionar toda la columna de servicio. La seleccionamos todo, control shift hacia abajo. Y aquí en este caso a mí me indica que agrego una coma. En otros, dependiendo en cómo esté tu teclado, si está en español latino o en inglés, te va a aparecer que pongas una coma o punto y coma. En mi caso, acá me aparece que agregue una coma. Y el criterio es contar todas las personas que calificaron el servicio como bueno. Entonces aquí entre comillas le voy a poner bueno. Cierro las comillas, doy enter y ya me aparece que de las 50 encuestas realizadas, 23 personas calificaron el servicio como bueno. Entonces este cuarto punto ya lo tenemos hecho. Ahora vamos con el quinto punto que nos pide cuál es la mediana del consumo, y la mediana pues es el dato central de un conjunto de datos. Entonces vamos a calcular la mediana del consumo. Primero vamos a escribir aquí mediana. Escribimos igual y buscamos la fórmula de mediana. Damos doble clic. Nos pide que seleccionamos un rango. Seleccionamos aquí, control shift hacia abajo. Damos enter y ya rápidamente obtenemos la mediana, que la mediana es 100, o sea el dato que está en medio de todo este conjunto de datos. Ahora vamos a poner que ya hemos realizado el quinto punto. Ahora el punto 6 nos pide que cuál es el estrato que más visita el restaurante. Cuando aquí podemos ver que cuál es el más que visitan más, podemos deducir que nos habla de moda, de cuál es el que se repite más. Entonces aquí nos vamos a nuestra explicación, escribimos estrato, cuál es el estrato que más visita, escribimos igual y vamos a escribir la fórmula moda. Aquí tenemos moda 1, moda varios o moda cual sea, nos puede servir. Damos doble clic y seleccionamos toda la columna de estrato, control shift hacia abajo, damos clic y podemos ver que el estrato 4 es el más concurrido o el más visitado. Entonces ya hemos hecho el punto 6, le damos listo. Ahora vamos con el punto número 7, que nos pide calcular la antigüedad de las encuestas, filtrar las mesas cuyo consumo haya sido superior al promedio y que correspondan al estrato que más visita el restaurante, y aplicar una tabla de criterios. Bueno, suena demasiado abrumador, pero vamos a hacerlo paso por paso. Primero vamos a calcular la antigüedad de las encuestas. Nos vamos a nuestro conjunto de datos y aquí podemos ver en la primera columna que tenemos la fecha en que se realizó la encuesta. Para eso lo que vamos a hacer es aquí en el lado derecho podemos ver que viene la fecha de hoy. Vamos a agregar la fecha de hoy, entonces vamos a escribir igual, escribimos hoy y aquí está una fórmula. Damos doble clic, cerramos el paréntesis, le damos enter y nos arroja la fecha del día de hoy. Si guardamos este documento y lo abrimos mañana nos va a aparecer con la fecha del día de mañana. En este caso hoy es 2 de agosto, si lo abro mañana me va a aparecer con la fecha de 3 de agosto. Ahora, para calcular el número de días que ha transcurrido desde que se hizo la encuesta hasta hoy, vamos a usar una fórmula que se llama días 360. Entonces nos situamos en la primer celda de la columna de números de días. Podemos darle clic aquí en FX y escribimos días 360. Días 360 y aquí nos dice calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días. Le vamos a dar doble clic
y aquí nos aparece la fecha inicial. Aquí en la fecha inicial vamos a poner la fecha en que se realizó la primera encuesta. En este caso vamos a poner aquí esta fecha, que es la fecha de la primera encuesta, y la fecha final es la fecha de hoy que tenemos acá. Aquí le damos, aquí nos arroja que desde que se realizó la primera encuesta hasta hoy han pasado 9079 días. Entonces damos clic en aceptar. Ahora, para que nos arroje automáticamente todos los datos, vamos a dar clic aquí en esta esquinita, en este cuadrito. Damos doble clic. Pero como pueden ver, aquí nos arroja que son números negativos. Aquí esto sucede por esto. Como vamos a estar ocupando la fecha de hoy, entonces queremos saber cuántos días han transcurrido desde que se realizaron las encuestas hasta el día de hoy. Entonces lo que tenemos que hacer es fijar esta celda, la fecha de hoy. ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con la tecla de FN o F4, varía, depende al teclado, o simplemente pueden poner el signo de pesos antes de la J y el 1. Entonces ya que fijamos esa celda, le damos Enter y volvemos a darle doble clic, y ahora ya nos aparece los días en toda la celda, los días positivos y cuántos días han transcurrido desde que se realizaron las encuestas hasta la fecha de hoy. Ahora, si lo que queremos es hacerlo en años, lo que hacemos es aquí en la fórmula, aquí arriba, lo vamos a dividir entre 360, damos clic, seleccionamos la primera celda y damos doble clic en la esquina. Y ahora nos aparecen los años que han transcurrido desde que se realizaron las encuestas hasta el día de hoy. Ahora nos vamos a nuestras instrucciones. Ya hemos calculado el primer subpunto de la indicación 7, que era calcular la antigüedad de las encuestas. Ahora nos pide que filtremos las mesas cuyo consumo hayan sido superior al promedio. Aquí, como no tenemos promedio, vamos a calcular el promedio. Aquí nos vamos, escribimos promedio. Adelante escribimos igual y buscamos la fórmula de promedio. Damos doble clic y nos pide sacar el promedio del consumo. Seleccionamos la columna de consumo, control shift hacia abajo, damos clic y ya tenemos que el promedio es 111. Ahora que ya tenemos el promedio, podemos seguir con las indicaciones. Filtrar las mesas cuyo consumo hayan sido superior al promedio y que corresponda. Aquí cuando nos da la indicación de y, nos menciona que deben cumplir las dos indicaciones. Filtrar las mesas cuyo consumo haya sido superior al promedio y que también correspondan al estrato que más se visita. Ya habíamos sacado cuál era el estrato que más se visita, que es el estrato número 4, o sea, la moda. Por ejemplo, aquí en el punto 8 nos dice filtrar las mesas cuyo servicio sea bueno o consumo menor o igual a 50. Aquí nos da dos indicaciones, puede ser una o puede ser la otra. Arriba en el punto 7 nos dice que se deben cumplir los dos criterios. Entonces vamos a filtrar las mesas cuyo consumo hayan sido superior al promedio, que ya tenemos el promedio, que es 111, y que pertenezcan al estrato número 4. Entonces aquí abajo vamos a hacer eso. Aquí vamos a escribir punto 7. Nos pide filtrar el consumo, que el consumo sea mayor al promedio. Entonces escribimos igual. Para escribir los textos aquí escribimos igual y seleccionamos la celda que dice consumo en miles para que nos pueda salir esta función. Y aquí escribimos igual, aquí vamos a poner los datos del estrato. Todo lo que sea letras lo vamos a poner con la función igual, y lo que sea con números lo escribimos a mano. El consumo de miles nos pide que sea mayor al promedio. Tenemos que el promedio es 111, entonces eso lo escribimos mayor a 111. Y el estrato que únicamente sea del estrato más visitado, y el estrato más visitado es el estrato 4, entonces escribimos 4. Ahora vamos a ponerle aquí un contorno para que se vea un poco mejor. Le ponemos todos los bordes. Ya tenemos. Ahora aquí nos cumple la condición que nos muestre únicamente los datos que sean mayores al promedio de 111 y que sean del estrato 4. Si nos diera la opción de que nos muestre los datos mayores al promedio o que sean de estrato 4,
El número 4, el dato del estrato 4 debería ir abajo porque nos da la indicación de que puede ser una u otra. Debería ir así. Pero como en este punto 7 nos indica que se deben cumplir las dos condiciones, deben ir en la misma fila. Entonces aquí queda. Ahora para que nos arroje esos datos, nos vamos a ir a la pestaña de datos y donde dice ordenar y filtrar, aquí nos aparece esta opción de avanzadas. Damos clic y nos dice que vamos a seleccionar el rango de la lista. En este caso vamos a ocupar el rango de las tablas. Aquí nos da uno ya determinado, pero está mal ese rango. Borramos y seleccionamos todos los datos, toda esta tabla. Seleccionamos Control Shift, derecha, abajo, y ya tenemos seleccionado todos los datos. Los rangos del criterio, ¿qué criterios queremos que nos dé? Lo seleccionamos que nos dé el consumo mayor al promedio solamente del estrato 4. Le damos aquí clic en copiar en otro lugar y aquí escribimos en donde queremos que nos muestre esa tabla o esos datos. Le damos que nos los deje abajito, le damos a aceptar y aquí podemos ver que automáticamente ya nos muestra todos los datos que le pedimos. Todos estos datos corresponden al consumo mayor al promedio y únicamente del estrato 4. O sea, aquí podemos ver que todos estos datos que nos arrojó únicamente son del estrato 4, que es el restaurante más visitado y que pertenecen que son mayores al promedio. Ahora nos vamos a las instrucciones y le ponemos que ya hemos realizado el punto 7. Ahora el punto 8 dice filtrar las mesas cuyo servicio sea bueno o consumo menor o igual a 50. Aquí nos da esas dos condiciones, puede ser una o la otra. A diferencia del punto 7 nos pedía que las dos indicaciones se cumplieran, las dos condiciones. Aquí en el punto 8 puede ser una u otra, las dos condiciones. Entonces vamos a filtrar mesas cuyo servicio sea bueno o consumo menor o igual a 50. Nos vamos a nuestra tabla de datos, vamos a escribir punto 8 y nos dice que filtremos el servicio. Recuerden, todo lo que para filtros avanzados, todo lo que tenga que ver con texto lo escribimos con fórmulas. Entonces escribimos igual y seleccionamos la celda que tiene el título de servicio y al lado vamos a escribir igual y consumo. Ahora nos pide que filtremos todo el servicio que haya sido bueno. Escribimos igual y seleccionamos alguna celda que contenga el texto bueno y nos pide que filtremos todo aquel servicio que haya sido bueno o consumo menor o igual a 50. Entonces aquí abajo vamos a escribir que el consumo que sea menor o igual a 50. Entonces aquí vamos a ponerle bordes para que se vea bien. Y miren, aquí si se pueden dar cuenta, menor o igual a 50 no se pone en la misma fila del bueno. ¿Por qué? Porque la condición es que se cumpla o que sea bueno o que sea menor o igual a 50. A diferencia del punto 7 que nos pedía que se cumplieran las dos condiciones, que fuera mayor al promedio y que fueran del estrato 4. Se debían cumplir esas dos condiciones. Aquí nos pide que sea o una condición o que se cumpla la otra. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el punto 7. Nos vamos a la parte de datos, a la pestaña de datos y clic en filtro avanzado. Aquí, como ya habíamos hecho una selección de datos previa, ya nos selecciona la tabla de datos. En el rango de criterios, aquí lo vamos a seleccionar, borramos lo que nos da y seleccionamos nuestros rango de criterio, que es servicio, que sea bueno o malo, y que el consumo sea menor o mayor a 50. Le vamos a dar clic en copiar en otro lugar, que no los copie aquí abajo, que no los de aquí abajo. Damos a aceptar y ya nos arroja todos estos datos, nos arroja todos aquellos datos donde el servicio haya sido bueno, que son estos. Todo aquel servicio que haya sido bueno o el que haya sido menor o igual a 50.
Y aquí ya se cumple el punto 8, que era filtrar mesas cuyo servicio sea bueno o consumo menor o igual a 50. Y ya se aplicó la tabla de criterios. Entonces le damos, lo pintamos que ya lo hemos terminado. Y ahora con el último punto, el punto 9, que nos pide que generemos una validación de datos en la columna servicio con una lista adicional que contenga las categorías existentes. Las existentes son bueno, regular y malo. Y agregar dos nuevas, que sea excelente y aceptable. Y nos vamos aquí a la hoja donde tienen nuestros datos. Y para hacer la validación tenemos que escribir primero la calificación de los servicios. Nos pide que agreguemos dos, la de excelente y aceptable. Entonces escribimos aquí excelente, bueno, aceptable, regular y malo, que son las tres que ya tenemos más las dos que nos pide. Ahora recuerden que para hacer una validación de datos primero tenemos que seleccionar la columna, toda la columna, en este caso de servicio, control shift hacia abajo. Nos vamos a la pestaña donde dice datos y en herramientas de datos aquí está la opción de validación de datos, damos clic y aquí en configuración le damos clic y seleccionamos la opción de lista. Vamos a ponerle en origen, vamos a seleccionar en donde se encuentran las listas que vamos a poner, en este caso las calificaciones de excelente, bueno, aceptable, regular y malo. De ahí nos vamos a mensaje de error y vamos a escribir calificación no válida. Este mensaje nos va a aparecer si queremos agregar otra calificación que no está dentro de nuestra lista, nos va a aparecer esta notificación. Le damos clic en aceptar. Y vemos que aquí en la columna de servicio nos agrega la lista desplegable donde le podemos ir cambiando por él. Si le ponemos aquí malo, se nos cambia. Pero si agrego otra calificación que no está dentro de nuestra lista de validación, por ejemplo, escribimos sobresaliente, nos aparece este mensaje de calificación no válida, de que no nos deja agregar otros datos más estos, sino que nada más estos datos que hemos agregado. Y entonces le damos finalizar, veremos que ya hemos terminado este último dato. Y así es como hemos podido aplicar lo que son formatos condicionales, a usar algunas fórmulas y ocupar lo que es filtros avanzados.